Bueno, mi nombre es Juan Manuel, este es un nuevo video para Triple R y en este caso vamos a hablar de dos motos trail de cilindradas similares. Hablamos de la NS750 que viene en el año 2021 y de la Yamaha Tracer 700 que tiene el mismo motor de la MT-07. Estos motores, si bien tienen características constructivas similares, tienen un carácter muy diferente. ¿Y por qué son similares? Pues son motores de 2 cilindros, 4 tiempos, cilindradas similares, 4 válvulas por cilindro. Si bien el de Yamaha tiene doble árbol de leva y el de Honda tiene un árbol de leva a la cabeza simple, que eso no genera grandes diferencias en cuanto a rendimiento. La más sustancial, entre comillas, porque tampoco es algo que sea muy determinante, es que no se puede poner, si nosotros tenemos doble árbol de leva a la cabeza, la bujía la podemos poner en el centro. Si la bujía está en el centro, está en el lugar ideal para que se inicie el encendido de la combustión cuando se tira la chispa. Si tenemos justo el árbol de leva en el centro, tenemos que meterla de costado. Entonces la combustión no se inicia de la mejor manera, pero no es un cambio radical en cuanto a rendimiento en el motor, ni mucho menos. Pero bueno, existe esa diferencia. Son motores de 2 cilindros, son motores que casualmente tienen el sistema Crossplane, que si bien Crossplane es un nombre patentado por Yamaha, es que el cigüeñal está girado a 270 grados y es lo que hace que la moto suene como un motor en B. No hace ni más ni menos que agrupar las explosiones. En vez de ir un pistón arriba y uno abajo y hacer este movimiento, lo que hace es, se van acompañando. Llega uno arriba e inmediatamente llega el segundo. Bajan. Eso genera lo que llamamos el Big Bang, que es la gran explosión. En vez de ser un monocilíndrico con un pistón grande que sube, genera la explosión grande y baja, son 2 cilindros. ¿Pero qué es lo que pasa? Se genera la primera explosión y la segunda se genera casi inmediatamente, entonces mejora el pico de torque y hace que la energía sea más estirada, obviamente, que en un motor monocilíndrico, pero no tan aislada como en un bicilíndrico, entonces se recupera un poco de la curva de par. Pero bueno, no vamos a entrar tanto en detalle, lo tenemos esto bien explicado cuando hablamos del sistema Crossplane de Yamaha, está bien explicado paso por paso. El del motor Crossplane 2, que es el del 700, el 3, que es el del 900, y el 4, que es el de la R1. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que buscaron? Bien, buscaron cosas similares, buscaron cosas diferentes. El mundo de las motos trail es gigante. Podemos encontrar, ese es el segmento que tiene el más amplio espectro de todos los segmentos que hay en el mundo de las motos, porque como son multipropósito, hay algunas que están muy enfocadas a la velocidad, hay otras que están muy enfocadas al mundo enduro, al off-road extremo. Y acompañado de eso no solo va la ciclística, sino el motor que le ponen. Altas velocidades tenemos la Versys 1000, que es una super deportiva vestida de trail. Y por otro lado tenemos el KLR 650, que es un enduro vestido de trail. Que no es una moto trail perfectamente, digamos, pero bueno, es el otro extremo. En el medio está todo esto. Esta es una moto bastante neutral, las dos son bastante neutrales, pero en el caso de Honda se enfoca más a la eficiencia en cuanto a velocidad crucero. ¿Y a qué nos referimos con esto? Honda hace un motor de carrera más larga, que si bien eso sacrifica potencia, ahora vamos a explicar a qué se debe el tema de la potencia brevemente y por qué pasa que se sacrifica esa potencia, pero gana en torque. Y si bien las dos motos banquean el casi mismo torque, porque estamos hablando de 69 Nm en la NC y 67 en la Tracer, la gran diferencia está a las revoluciones que lo logra. ¿Por qué? Porque la Honda logra ese torque a 4.750 vueltas y la Tracer lo logra a 6.500, mucho más arriba. ¿Y cuál es el tema? Que para poder tener fuerza
necesita ir más acelerada, ir más revolucionada, exactamente un 36% más para conseguir el mismo torque. ¿Qué es lo que necesitamos para la velocidad crucero? ¿Para qué queremos que tenga menos revoluciones en velocidad crucero? Para que el motor gaste menos, pero fundamentalmente para que dure más. Y el tema de la duración no va en cuanto a kilómetros, sino a cantidad de vueltas que gira la moto en su vida útil. Por eso los motores que andan mucho en ciudad duran mucho menos que los que andan en ruta. Y eso es lógico porque en sexta el motor gira más despacio. Entonces, ¿qué va a pasar? Como el motor de la Versys necesita ir más acelerado, para cuando llegue al máximo de su vida útil en cuanto a giros de cigüeñal, va a haber recorrido mucho menos distancia que la Honda. Entonces, la vida útil en cuanto a kilómetros de la Honda va a ser más larga necesariamente, porque son motores de muy buena calidad los dos, que están punta a punta en cuanto a calidad, pero la diferencia la hace esto. Para ir concreto a los números, a 100 km por hora, la NC750 va a 3100 revoluciones. La Tracer 700 va a 4000 revoluciones. Estamos hablando de un 35% más de revoluciones. Justo la diferencia de RPM que logran el torque es la misma diferencia que tienen en sextas. La caja que utilizaron de cambio es prácticamente utiliza la misma eficiencia del motor, pero bueno, en la Tracer tiene que ser más corta. La sexta de la Tracer es más corta que la quinta de la NC, por ejemplo. Bueno, ¿y cómo se logra esto? Con una carrera más larga. ¿Y esto qué le da? Le da un carácter más de velocidad crucero, más apuntado al mundo de las custom. Las custom tienen carrera muy larga, mucho más larga todavía que las NC750. ¿Por qué? Porque son motos que están hechas para viajar fundamentalmente en Estados Unidos, que es de donde viene la filosofía custom, que son rutas que son derechas y son kilómetros y kilómetros y kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Es como en un micro de larga distancia. ¿Qué es lo que se busca? Que el motor gire muy despacito. ¿Para qué? Para que logre tener una vida útil larga y para que tenga un consumo bajo. Pero ¿cuál es el problema? Que tienen poca potencia. ¿Y por qué tienen poca potencia? Esto es así. Nosotros cuando tenemos la carrera del pistón, a la misma velocidad, porque el pistón llega un momento que no puede ir más rápido. Entonces, para que el motor revolucione más y por consecuencia nos dé más potencia, necesitamos que a la misma máxima velocidad de pistón el motor gire más rápido. Y para hacer eso, lo que tenemos que hacer es reducir la carrera del pistón. Si nosotros la reducimos a la mitad, a la misma velocidad que en una carrera larga el pistón va y viene, en una carrera corta que tenga la mitad de carrera, nosotros achicamos la carrera, aumentamos el diámetro, tenemos la misma cilindrada, pero carrera corta o carrera larga. Con la mitad de carrera, a la misma velocidad de pistón, el pistón va y viene 2 veces. O sea, el motor revoluciona el doble. Y como la potencia es torque por revoluciones, por 2pi sobre 60, pero es torque por revoluciones las variables, conseguimos más potencia, y más potencia es más velocidad final. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros, en contraparte, acortamos la carrera, el brazo de palanca que hace la biela con el cigüeñal se viene más adentro. Entonces, ese pistón que genera una fuerza X, pongámosle para hacerlo fácil, 1 kilo, para un número que sea entendible, obviamente no va a generar 1 kilo. Genera 1 kilo, ¿qué pasa? Ese kilo, si lo hace con este brazo de palanca a 1 metro, no es lo mismo que si lo hiciera a medio metro. Obviamente tampoco es esa la distancia, ¿no? No es lo mismo. Si está a medio metro, con 1 kilo tenemos la mitad de torque. Y el pistón está generando la misma fuerza, pero la tiene más adentro. Entonces, genera menos torque. Pero ¿qué pasa? En la cuenta final, nosotros se nos achica el torque, pero aumentamos las revoluciones
Y eso hace que tenga más potencia, aunque tenga menos torque. ¿Y cómo se explica que la moto tiene menos fuerza pero anda más rápido? Esto se explica así. El torque que genera la explosión baja de, por ejemplo, 2 kilos en una carrera larga a 1,5 kilos en una carrera corta. Pero la diferencia, ese es el torque, listo, tiene menos torque, punto. Es carrera corta, tiene menos torque, punto. Y lo consigue a revoluciones más altas también. Pero tiene menos torque, por cada explosión tiene menos torque, mucho menos torque. De hecho, si reducimos a la mitad de la carrera, tiene la mitad de torque. Bien, pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos 2 kilos en una carrera larga, puede revolucionar en 1 hora, para hacerlo entendible, ¿no? Siempre son números para entender. En 1 hora puede revolucionar 10 veces, obviamente revoluciona millones de veces. Puede revolucionar 10 veces. Bien, hacemos la cuenta resumida. 10 revoluciones por 2 kilos, ¿cuánto es? Son 20 kilos. 20 kilos es la potencia. Bueno, ahora hagamos la cuenta con 1,5 kilos. Bien, tenemos 1,5 kilos. Si revolucionara 10 veces, tendríamos 15 kilos. Pero no revoluciona 10 veces, revoluciona 20 veces. Entonces, en vez de tener, tenemos menos torque, pero el torque por las revoluciones nos da 30 en vez de 20. O sea que tenemos más potencia. Tenemos ese número 30, es lo que genera potencia. ¿Y por qué? La potencia es lo que da velocidad final. Es muy sencillo, porque la velocidad final es la distancia que uno puede recorrer en un lapso de tiempo, en 1 hora. Entonces, nosotros, la cantidad de energía que podamos hacer que el motor descargue en esa hora, mientras mayor es, va a hacer que recorra más distancia. Entonces, mientras el motor revoluciona más y genera esos 30 kilos en 1 hora, con esos 30 kilos recorre más distancia que con los 20 que pudo generar el otro, porque le dio menos revoluciones. No sé si me explico. Entonces, por consecuencia, la potencia determina la velocidad final de la moto. Ahora, ¿qué pasa? Es muy exponencial la cantidad de potencia que necesitamos para que la moto vaya más rápida. De hecho, lo que quiero decir con esto es que para ir a 100 km por hora, nosotros vamos a necesitar que la moto desarrolle 10 caballos aproximadamente. La NS700, la NS750 o la moto que quieras, a 100 km por hora va a estar aproximadamente, por el coeficiente aerodinámico y la superficie que tiene la moto, que se multiplican esas dos cosas, para poder determinar la potencia que vamos a tener, más o menos nos da 10 caballos de potencia que necesitamos para ir a 100 km por hora. Ahora, para ir a 120 necesitamos un 60% más de potencia. Necesitamos 16 caballos para ir a 120, aproximadamente, con el mismo coeficiente. Hay otras motos que para 100 van a estar 13 y para ir a 120 van a estar 18, ¿no? Pero es aproximado. No es que necesitas un 30% más, estás necesitando un 60% más para hacer esos 20 km por hora. La diferencia en potencia entre la Tracer y la Honda es de 26%, lo que no quiere decir que vaya a ser 26 km por hora más, ni mucho menos. Lo que quiere decir es que las velocidades máximas, aproximadamente, que van a ser de cerca de 180 en la NC y cerca de 190 en la Tracer, en las mismas condiciones, nos van a dar esa diferencia de 10 km por hora. En las mismas condiciones, moto a la par una con la otra, sacando la cuenta estimada, más o menos tiene que haber 10 km por hora de diferencia. Nosotros, si vemos los top speed, vamos a ver una Tracer pasando los 200 y vamos a ver una NC también pasando los 200. Pero hay que ver si van un poco más en caída libre y con un tornado a favor. Entonces, un tornado me refiero al viento, no con una moto tornado. Entonces, eso de los top speed es muy ambiguo, porque no nos sirve mucho para saber la velocidad real. Tendríamos que poner las dos motos a la par. Bien, entonces ahí está la filosofía de cada una de las motos. Honda prefirió recortar un poquito la velocidad final, bajándole esos 10 km por hora, pero igualmente dándonos una velocidad final excelente, porque estas motos son para viajar entre 120, 130, 140,
150 si queremos, y no más. El que está buscando viajar a 200, en el segmento trail se está equivocando, porque no son motos que tengan la ciclística para viajar a 200, excepto que te compres una Ducati multiestrada B4S con suspensiones Hollins electrónicas, ¿no? Pero no es el segmento, esa moto es una moto que está fuera del segmento, no es un segmento, no es una moto pura, moto trail. Pero bueno, es una cosa divina, hermosa, que también tiene sus adeptos, y quien no quiere tener una moto de esa si es amante de la moto trail también. Pero bueno, entonces, volviendo, la NC buscó eso, revolucionar menos, darle al usuario un motor confiable, que dure mucho, que te permita ir con el motor relajado, que permita buena autonomía, que logre buenas velocidades finales. Bien, ¿y la Tracer qué quiso hacer? La Tracer, primero, que el motor no fue desarrollado por una moto trail, fue desarrollado por una naked deportiva, entonces tiene un carácter más deportivo, y también se utiliza en la moto trail. La NC750 no, fue desarrollado para la NC750, por eso que tiene esa característica más custom, más viajera. Más custom me refiero a más de ir a una velocidad crucero constante durante kilómetros y kilómetros sin parar. Pero ¿qué pasa? Hay una realidad que también es un poquito ambigua, que dice que la potencia vende motos y el torque gana carreras, que no es así, porque el torque gana carreras de enduro y la potencia gana carreras de MotoGP, lógicamente. Pero bueno, yendo al punto, es verdad que la potencia vende motos, eso es verdad. El común de la gente lo que hace cuando va a comparar dos motos, la Versys con la Tracer con la NC, indudablemente se fija la potencia que tiene. Y cuando nos encontramos con 58 caballos contra 73, si estamos ante la duda de comprar una moto o la otra y las dos nos gustan por igual, indiscutiblemente vamos a buscar el 95% de las personas, y yo me incluyo también, la que tiene más potencia. Y por más que digamos, pucha, pero estamos sacrificando, vamos a estar con el motor más enroscado, no sé, pero por alguna razón preferimos que tenga más potencia, aunque no la usemos, y bajemos a 130, 140 y que no estemos en el régimen máximo, porque la NC750 tiene muy buenos bajos y medios, la Tracer 700 tiene muy buenos medios y altos, tiene buenos bajos, pero en comparación con la NC no tiene los bajos de la NC. La NC, el que ha tenido la suerte de probar las dos, se encuentra que la NC750 se siente muy poderosa en la ciudad. Uno acelera, va en quinta, va en sexta, a pocas vueltas acelera, y es impresionante lo contundente que es. Y uno cuando anda en la Tracer 700 es contundente, pero si recién te bajaste de la NC750 te das cuenta que está un poco por debajo. Igualmente el torque de la NC700 es bestial, el sistema crossplane es fabuloso, el motor de la MT700, de la Tracer 700, la MT-07, realmente es uno de los motores que a mí más me gustan. Pero bueno, es verdad que el motor de la NC750 tiene sus virtudes, que no son poca cosa, y la realidad es que aunque elijamos el otro por potencia, el 90% del tiempo o más vamos a estar utilizando las virtudes del NC750, por lo que nos convendría comprar la NC750 y terminamos comprando la NC700. Y por más que lo entendamos, son pocos los que buscan la NC750, por eso no tuvo el éxito de la Tracer 700. Aunque tiene una ciclística fabulosa, las suspensiones de la NC750 son a mi gusto mejores que la de la Tracer 700, que han sido bastante cuestionadas, no tanto en el modelo nuevo, y aparte tiene el baúl ahí donde va el tanque de combustible para meter el que entra en el casco. Eso es fabuloso, tiene una comodidad asombrosa. Pero bueno, está en cada uno elegir la moto que uno prefiere.
ya sea por el capricho de la potencia o por las comodidades o por la lógica que tiene el motor de la NS750, que es más lógico. Así que bueno, de esta manera concluimos con el informe. Esperamos que haya sido lo suficientemente didáctico y en lo posible entretenido. De esta manera concluimos con el video. Comentanos si vos preferís la NC750 o la Tracer 700, que a mí me interesa mucho saber eso para entender un poco lo que el público busca. Y bueno, de esta manera concluimos y nos vemos en el próximo video.